Volver con mi ex por una semana, no me imaginaba que esos 7 días se convertirían en uno de los aprendizajes más profundos de mi vida. A veces creemos que regresar a lo conocido nos dará paz. Pero esa semana me enseñó que volver atrás puede ser el camino más directo para entender lo que realmente merecemos. Hoy quiero contarte mi historia con toda honestidad. Porque sé que muchas hemos sentido esa tentación de regresar a quien alguna vez amamos. Todo comenzó una tarde en la que la nostalgia me agarró desprevenida. Me escribió un hola. ¿Cómo estás? Y sentí ese golpe en el pecho que te hace pensar que quizá todavía queda algo por salvar. En ese momento, no pensé con calma, pensé con el corazón roto, pensé con los recuerdos, pensé con la versión de él que ya no existía. Y eso me llevó a contestar. Volver con él fue como entrar a una casa que conoces, pero donde ya no vives. Todo está en su lugar, pero nada se siente tuyo. Al principio, me dejé llevar por la emoción, ese abrazo que se sentía familiar, esa voz que sabía exactamente cómo hablarme. Pero con las horas, entendí que la familiaridad no siempre significa seguridad. Durante esa semana, volví a ver detalles que antes pasaba por alto, su forma de minimizar mis emociones, sus silencios incómodos cuando hablaba de mis planes, sus bromas que parecían inocentes pero escondían críticas. Antes yo justificaba todo. Esta vez simplemente los observé como quien mira una película que ya vio. Pero ahora entiende mejor. Me di cuenta de que extrañaba más la idea de él que a él mismo. Extrañaba las rutinas, los mensajes de buenos días, la sensación de compañía. Pero cuando lo tenía de nuevo frente a mí, esa sensación de vacío seguía ahí, silenciosa, recordándome que lo que faltaba nunca fue él, sino la tranquilidad que perdí tratando de encajar en lo que él quería. Una noche, mientras hablábamos de lo que podríamos intentar de nuevo, noté algo en su mirada. Él no estaba interesado en cambiar, solo quería recuperar el control. Quería que yo volviera al lugar donde él sabía que tenía poder. Y ese descubrimiento dolió, pero también me despertó. Esa semana me enseñó que el tiempo no cura a quien no quiere curarse. Él seguía siendo él mismo, impaciente, distante, egoísta en lo emocional. Yo, en cambio, había crecido, me había hecho preguntas difíciles, me había reconstruido, y al regresar a ese viejo escenario, sentí que estaba comprimiéndome para volver a caber en algo que ya no era para mí. Uno de los momentos que más me marcó fue cuando le conté un logro personal, algo que había conseguido con mucho esfuerzo. Su respuesta fue un simple ok. Esa indiferencia me golpeó más fuerte que cualquier ruptura. Fue como si el universo me dijera, míralo bien, esto es lo que estás intentando recuperar. Los días pasaron y cada pequeño detalle se convirtió en un espejo donde veía lo mucho que yo había cambiado y lo poco que él lo había hecho. No era odio, no era rencor, era aceptación. Aceptar que a veces las personas que amamos no pueden acompañarnos en la versión de vida que estamos construyendo. Aprendí que regresar a tu ex no siempre es un error, a veces es un examen final, y yo lo pasé, no con una sonrisa, sino con una claridad que nunca había tenido. Esa semana me permitió ver mis heridas desde otra perspectiva. Ya no era la chica que aguantaba todo con tal de no quedarse sola, ya no era la mujer que aceptaba migajas emocionales. Era alguien que había aprendido a escuchar su intuición. Esa voz que siempre sabe la verdad. Volver con él me enseñó que el amor no se recupera por nostalgia, que los recuerdos bonitos no sostienen relaciones, que las segundas oportunidades funcionan solo cuando ambas partes cambian, y él no había cambiado nada. Una tarde, mientras caminábamos, entendí que ya no compartíamos sueños. Él hablaba de quedarse donde estaba, yo hablaba de avanzar. Él quería estabilidad sin esfuerzo, yo quería construir, y ahí, en ese cruce de caminos, me di cuenta de que ningún amor sobrevive cuando los destinos no van en la misma dirección. Sentí culpa por volver, pero también gratitud. Culpa porque pensé que había retrocedido, pero gratitud porque al volver entendí que no había nada atrás para mí. La culpa se transformó en fuerza cuando entendí que no volví por necesidad, volví por claridad. Él notó mi distancia y empezó a insistir, a prometer, a pintar futuros que ya no me interesaban. Pero esta vez yo no caí, ya no buscaba sus palabras porque finalmente entendí que sus hechos nunca las respaldaban. La última noche que pasamos juntos,
Me acosté a su lado y sentí ese silencio que grita, ese silencio que te dice que estás acompañada pero no estás conectada. Y ahí supe que era el cierre que necesitaba. Al despedirnos, no lloré, no temblé, no supliqué, solo dije cuídate. Y fue real, no desde el amor que tuvimos, sino desde la paz que encontré. Si te sientes identificada con esta historia, déjame un comentario. Gracias por escucharme, nos vemos en el próximo video. Al llegar a casa, después de despedirme de él, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, ligereza. Como si un peso invisible, de esos que te aplastan, sin que te des cuenta, se hubiera desprendido de mi pecho. Comprendí que hay despedidas que duelen, pero también liberan, y esa fue una de ellas. Esa semana me enseñó que no se vuelve por amor, se vuelve por miedo. Miedo a empezar de cero, miedo a equivocarte otra vez, miedo a esa soledad que parece tan grande cuando cae la noche. Pero cuando enfrentas ese miedo, descubres que no estabas sola, estabas contigo. Y eso siempre fue suficiente. Volver con él por una semana también me ayudó a ver cuánto había sanado sin darme cuenta. Antes, yo reaccionaba a sus comentarios, esta vez los analizaba. Antes confundía su desinterés con cansancio. Esta vez lo veía como falta de amor. Antes esperaba que me eligiera, esta vez entendí que ya me había elegido a mí. Mientras él trataba de hacerme recordar lo bonito, yo veía lo que antes ignoré. Sus prioridades seguían siendo las mismas, el primero, el en medio, el al final. Y por más cariño que uno tenga, no se puede construir un futuro donde solo una persona está dispuesta a caminar. Una mañana, mientras tomábamos café, noté algo tan simple pero tan revelador, no me hacía reír. En nuestra relación, yo siempre era la que ponía la chispa, la que buscaba la conexión, la que hacía el esfuerzo por mantener viva la energía. Y ahí, en ese silencio incómodo sobre la mesa, comprendí que había estado sosteniendo algo que él ni siquiera intentaba sostener conmigo, a lo largo de esos días. Me repetí muchas veces una frase que quiero compartirte: no vuelvas al lugar donde tu corazón dejó de crecer, y cada día confirmaba más que con él ya no crecía, apenas sobrevivía. En uno de esos momentos, donde él intentó retomar viejas conversaciones, me di cuenta de algo aún más profundo. Yo ya no confiaba, y sin confianza no hay relación que exista. Podrás tener cariño, recuerdos, química, pero si no hay confianza, todo se derrumba con el más mínimo movimiento. Esa semana también me enseñó que la nostalgia es peligrosa. Es como un filtro que suaviza las heridas y embellece lo que nunca fue tan bonito. Pero basta estar de nuevo ahí para que la realidad tome el micrófono y te diga lo que siempre intentaste callar. Hubo un instante en el que pensé si quizá estaba siendo muy dura, si de pronto él sí quería hacer las cosas bien. Pero luego recordé todas las veces que prometió cambiar y no lo hizo, recordé todas las disculpas vacías. Todos los voy a mejorar que solo se quedaron en palabras. No puedes construir un futuro con quien no sostiene sus compromisos. Y así, casi sin buscarlo, esa semana se convirtió en un espejo gigante donde pude verme con claridad. Vi a la mujer que fui, frágil, insegura, siempre dispuesta a dar otra oportunidad. Y vi a la mujer que soy ahora, fuerte, consciente, con límites claros y un corazón que aprendió a amarse. Cuando hablé con una amiga sobre lo que estaba pasando, ella me dijo algo que me quedó grabado: a veces regresamos no para recuperar, sino para confirmar. Y así fue. Yo volví no para reconstruir, sino para confirmar que ahí ya no había nada para mí. Incluso noté que él esperaba que yo regresara a mi antigua versión, a esa chica que se adaptaba a todo, pero esa versión murió el día que entendí que merecía algo diferente. Una relación no debería pedirte que te achiques para encajar, debería ayudarte a expandirte. Durante esa semana comparé cómo me sentía con él y cómo me sentía sola. Y la respuesta fue clara: sola estaba en paz, con él estaba tensa. Sola podía pensar. Con él debía cuidarme de lo que decía. Sola podía descansar. Con él debía estar alerta. Y en esa comparación encontré mi decisión final. El último mensaje que me envió después de irme decía: podríamos intentarlo de verdad esta vez. Pero yo ya sabía la verdad, él no quería intentarlo. Solo quería que nada cambiara, y yo ya había cambiado demasiado como para regresar a lo mismo. Cerrar esa semana me enseñó que el amor también es saber irse.
saber cuándo ya diste todo lo que podías. Dar saber cuándo quedarte es traicionarte a ti misma. Y sobre todo, saber que no necesitas que alguien te complete, tú ya estás completa. Hoy, cuando miro atrás, no siento rabia, siento agradecimiento, porque sin esa semana quizá habría seguido con la duda, con el y si funcionaba. Con la fantasía de que las cosas podían ser diferentes. Pero ahora sé que lo que se rompe tantas veces ya no vuelve a ser hogar. La mayor lección que aprendí fue esta: no necesitas volver para que te quieran, necesitas avanzar para encontrarte con el amor que sí te va a valorar. Y ese amor puede ser alguien nuevo o puede ser el amor propio. Pero jamás está atrás. Volver con mi ex por una semana me enseñó más que la relación completa. Me mostró que la paz vale más que la compañía, que la claridad vale más que la nostalgia, que el amor propio vale más que cualquier te extraño. Hoy sé que el corazón no se rompe por irse, se rompe por quedarse donde no lo cuidan. Y hoy, después de esa semana, me cuido más que nunca. Si estás pensando en volver con tu ex, no te juzgues, a veces volver es parte del proceso, a veces necesitas verlo con nuevos ojos. Y si vuelves, que sea para aprender, no para quedarte donde no creces. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te sentiste identificada, dale like al video y suscríbete para más contenido como este. Nos vemos en el próximo.